Acá estamos, mire, otra vez con el Prof. Francisco de Un Granito de Arena, acá con mi amigo estimado que no me deja, siempre me acompaña a donde voy, sea mi amigo el griego, que tanta cultura, que tantas remembranzas, que tantos recuerdos, que, que tantas memorias tiene y trato de compartir todo lo que él me dice y todo esto, entonces pues de esto se trata, de reflexiones, de historias, de la historia de la humanidad, de la historia de toda nuestra tierra, la historia de los romanos, de los griegos, de los egipcios, de Europa, de América, bueno, todo África, China, Japón. Ah, yo es- estoy fascinado, inclinado sobre esto porque me da tanta tristeza ver todo ese problema que nosotros vivimos en mi querido El Salvador, que nosotros seguimos desde que nos invadieron los españoles, todavía seguimos todavía y, y pues esto ya está choteado, pero siempre lo tengo que mencionar porque a mí me causa risa cuando empezamos a celebrar y a gastar nuestro dinero, a celebrar una independencia que esa, o sea, ¿cuál independencia? Dígame, seguimos siendo esclavos, somos esclavos de un sistema de nosotros y acá voy a mencionar que es ese tipo que nosotros debíamos de imitar, todos nosotros los salvadoreños, pero desgraciadamente lo asesinamos, lo quitamos de en medio porque ese sí era una persona que sí quería el bien para todos los salvadoreños, no para un grupo, no para robarle a los que tenían, no para robarle a aquellos que se desvelan día, día y noche, que de repente si tienen que trabajar 30 días sin parar, ellos lo hacen. Y nosotros, los huevones, todos esos que no nos gusta trabajar, pues se nos viene a la memoria de que hay que robarle a ese que trabaja. Y de esos son todos esos guerrilleros huevones que inventaron una guerra, destruyeron nuestro país, así como este señor Joaquín Villalobos, todos estos, Dagoberto Gutiérrez, Giovanni Galea, la señora Chichilco, el señor vicepresidente Félix Ulloa, el papá del presidente, Sánchez Serén, todas esas señoras que se dan el lujo de decir que fueron a luchar por una patria, no, fueron a destruir nuestro país que era tan bello, que, que, que éramos autosuficientes, éramos el mejor país de Centroamérica en todo general, pero lo destruimos y lo seguimos destruyendo y todavía seguimos celebrando el 15 de septiembre esa independencia que a mí me da risa. Bueno, acá que cada día que veo estos políticos siempre, ahorita vienen las elecciones para diputados, alcaldes, presidentes y todo lo que ustedes quieran, a ningún político, a nadie escucho decir algo diferente de los que dicen nosotros. Pero acá yo voy con estos jóvenes, todo esto primordialmente con estos jóvenes que ahorita los tenemos presos, que de culpables, que de terroristas no tienen nada. Los terroristas son que el presidente, Félix Ulloa, la señora Chichilco, Dagoberto Gutiérrez, Giovanni Galea, Joaquín Villalobos, esos Alejandro Miras y todos esos que estuvieron, que se fueron a esa guerra, todos esos militares que no supieron manejar la situación, que también son culpables iguales, todos esos abogados, esos jueces, esos fiscales, esos policías, esos militares que durante 35 años estuvieron fomentando esta criminalidad que se hizo y ahora que, que ya no lo pueden controlar, lo que se les hizo lo más fácil es encerrarlos a todos esos jóvenes que ustedes mismos los utilizaron y los siguen utilizando. Pero acá yo invito
a todos estos jóvenes, porque miren, acá mi amigo Roque Dalton se ha de estar revolcando en su tumba, donde esté, donde lo hayan tirado todos estos criminales, este Dagoberto Gutiérrez, este Joaquín Villalobos, esta señora Chichilco, este es vicepresidente Félix Ulloa, Giovanni Galeas, el señor presidente que él sabe qué pasó con el cuerpo de Roque Dalton. Ese señor se revuelca de ver que qué injusticias estamos cometiendo con esos jóvenes, pero yo les invito a esos jóvenes, cambien de actitud, cambien de la manera que están llevando la vida. Mire, yo les digo a todos estos viejos que somos nosotros, esos viejos calcinados, que somos una mierda de seres humanos, todos esos salvadoreños, y esos 10 millones de salvadoreños son una mierda, somos una mierda. Pero yo les digo jóvenes, ustedes que están privados de libertad, ustedes si quieren pueden hacer el cambio. Lo único que tienen que hacer es hacerse amigos todos ustedes que son enemigos y cambiar de lo que están haciendo. En lugar de hacer eso malo, hagan lo bueno y van a ver que ustedes son los únicos que pueden hacer este cambio, porque nosotros somos una mierda, nosotros los viejos somos una mierda de seres humanos, que somos más cristianos que más católicos y todo más religiosos que la chingada, pero somos una mierda, somos asesinos. Y así es que yo les digo, jóvenes, miren, cualquier espacito que tengan, mira, métanse a la historia del ser humano, métanse a las historias de los romanos, como de los egipcios, de la Biblia, métanse de la historia de África, de Japón, de China, para que se vayan dando una idea cómo somos nosotros los seres humanos, pero podemos cambiar, miren. Métanse en la historia miren, de Diógenes, de Sócrates, de Epicteto, de Platón, bueno, de todos esos de todas esas personas que eran analfabetos, pero que nos han dejado en la historia de nuestra vida, nuestra humanidad, para que nosotros aprendamos de todas esas personas que no necesitaban tener de millones y millones de dinero, que no necesitaban opulencias, que no necesitaban ser reyes, de que no, bueno, lo único que necesitaban era que donde se les agarraba la noche, tener donde dormir, y donde les agarraba la hambre, donde comer. Pero estas personas, todas esas personas, Diógenes es para mí, ese Diógenes ese tipo nos ha dejado una gran enseñanza. Y yo invito a todos esos jóvenes salvadoreños, todos estos de los que ya están en noveno grado, bachillerato, que van a la universidad, yo les digo, miren, métanse en esa historia para que hagamos ese cambio que tanto necesitamos en mi querido El Salvador. Porque todos estos que están ahorita son una bola de ladrones, de corruptos, ladrones. Todos están trabajando por lo mismo. Y lo peor de las cosas es que vamos a un sistema del comunismo. Y a mí el comunismo no me gusta, porque el sistema del comunismo se adueña de mi vida, se adueña de mi tiempo, se adueña de ese aire que yo respiro, se adueña de mi cama. Ellos deciden por mí, ellos me mandan a robar, y de lo que yo robo, o sea, no me regresan migajas. Y los que tienen ese sistema, ellos, bueno, ellos según ellos se dan esa vida que de los tiempos de los reyes, de los emperadores que hacían trabajar a todas esas personas, campesinos, que somos los esclavos y seguimos siendo esclavos. Pero hay muchas maneras de cómo negociar para no ser esclavo de esos que nos damos la vida y los morimos de hambre, para que otros sinvergüenza, otros 5 o 10 que se juntan y lo único que hacen es juntarse de gente malvada, como esos policías, esos soldados militares, se juntan con ese cuerpo y nos explotan, nos mandan a trabajar, nos mandan a trabajar y nos mandan a robar. Y cuando nosotros reclamamos que por qué nosotros íbamos a robar, que somos los cuatreros, ¿por qué? De todo lo que nosotros les llevamos,
Y cuando empezamos a preguntar, nos, nos suprimen si no es con la policía, es con los soldados. ¿Se imaginan? Qué, qué horrible es la vida de nosotros en El Salvador. Pero no somos solo El Salvador, mire, todo lo que es de México, todo de México hasta donde termina lo que es la tierra allá en la Patagonia, donde termina Argentina y Chile. Y ahí mire todo lo... Y los únicos dos países que se salvan es que esos sí son autosuficientes, esos sí son primer mundo, Costa Rica y Panamá. De ahí, mire, todos somos un estiércol de seres humanos. Dejamos que unos cuantos cinco nos hagan esclavos. Así que, hermanos salvadoreños, les digo, nosotros que la mayoría que somos los esclavos, negociemos con todos estos huevones. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a pelear, no, yo lo que quiero es que nos juntemos, ya basta de que tengamos un sistema tercermundista. Por qué no aprender de los países europeos, todos esos países que se fueron a la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no aprender de Estados Unidos, Canadá? Miren, antes de la Segunda Guerra Mundial todos estos países estaban igualitito que nosotros, que se mataban unos por los otros por quitarse por quitar al que más producía y hacerlos esclavos. Así que yo les digo, amigos, hermanos salvadoreños, hagamos ese cambio, que a todos nos vamos a beneficiar. Exijamos nosotros que somos la mayoría de los esclavos. La mayoría somos los esclavos porque la minoría son los que nos utilizan, pero negociemos con ellos. Y de qué manera vamos a negociar con ellos? Mire, exijámosles, no importa que el presidente sea mi hermano, pero él está, esos están felices, pero yo como hermano, a mí me da migajas. Entonces empecemos a negociar, no importa de quién se sea, de ese grupito que nos explota a nosotros. Solo simplemente aprendamos a manejar con esas minorías para que nosotros, que somos los que trabajamos para el sistema, también nos beneficiemos nosotros. Así que yo les digo, jóvenes, miren, métanse a la historia del ser humano, a la historia de todos, de, 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 de cómo hemos sido, cómo seguimos siendo, pero nosotros los salvadoreños todavía seguimos en ese sistema y de esa manera pues seguimos sufriendo todo eso que nos oprimen, que son unos poquitos, pero si nosotros nos sentamos a negociar, a platicar, a conversar, vamos a llegar a entenderlos y de esa manera vamos a producir más, van a haber más cosas en nuestro país. Así como les digo, que dirán, si Roque Dalton viviera, fuera otra vida la que nosotros tuviéramos. Así que, jóvenes salvadoreños, les invito a que empiecen empiecen a, a, a estudiar esa historia de Roque Dalton, pero estudienla hasta que lo entiendan, hasta que entiendan qué personaje es él y entiendan por qué lo mataron, por qué lo asesinaron estos señores, estos señores asesinos, este señor Joaquín Villalobos, Alejandro Mira, estos, todos esos que andan hoy, Sánchez Serén, miren, este señor Dagoberto Gutiérrez, este señor Giovanni Galeas, esta señora Chichilco, el señor Félix Ulloa, y todos esos demás, todos esos que son montones que andan allí felices después que destruyeron nuestro país. Y yo les invito, métanse en la historia de Diógenes, Sócrates, Platón, todos esos personajes para que veamos que nosotros seguimos siendo esclavos de esos mal pagados porque queremos, porque no nos interesa educarnos y que más importante es la educación para que esos, esos poquitos abogados, esos poquitos militares, esos poquitos policías que nos masacren y, y no nos den algo positivo, porque nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que damos nuestra vida
y no nos regresan nada de lo que nosotros producimos y de qué manera nos tienen que regresar todo lo que nosotros producimos. No que nos den 100, $200, una canastita, o que nos den que nos paguen un recibo de luz, un recibo de agua. No, ese es un soborno para que nos sigan explotando. Nosotros lo que necesitamos son cosas, miren, necesitamos carreteras pavimentadas en cualquier rinconcito de El Salvador, que las carreteras que sean polvosas, todo eso, unas dignas escuelas para que estos niños cuando que vayan felices, que van en calles, van en bicicleta, en patinetas, lo que usted quiera, o van caminando, que no se les ensucian sus zapatos, que no van a llegar todos lodosos a la escuela. Ellos van, y cuando lleguen a la escuela, que encuentren una escuela preciosa, digna, mire, bien limpiecita, buenos maestros, que los reciban. Y a estos niños hay que trabajar desde, mire, en el fútbol, que es el fútbol que nos une a todos. Mire, trabajemos con esos niños desde de los 4 años, o desde pre-kinder hasta bachillerato, mire, en cualquier escuela, y en nuestras comunidades, de los 4 a los 15 años, mire, trabajemos con esos niños en fútbol y van a ver que vamos a salir de todo ese problema social que tenemos. Y miren, no van a haber delincuencias, los maestros no van a ser corruptos, nuestros políticos no van a ser corruptos, nuestros policías no van a ser corruptos, nuestros soldados no van a ser corruptos, nuestra sociedad va a ser buena toda, mire, los religiosos no van a ser mafiosos. Así que, hermanos salvadoreños, mire, pidámosles a estos gobiernos, mire, pidámosles carreteras pavimentadas, mire, escuelas dignas con buenos maestros, mire, hospitales con medicina, que estén cerquita, que nos den un buen trato, que nos den medicina, que no nos tengan 10, 15, 20 horas para que nos vayamos a las clínicas de los mismos doctores que trabajan en los hospitales, que los vayamos a sus clínicas. Mire, ese es el propósito cuando nos tienen ahí años ahí esperando para una consulta y un retiro, perdón, y un buen programa de agricultura, mire, que cura todo lo que es agricultura, y un retiro para la vejez. Mire, con esas 5 cosas, nosotros que somos los esclavos, vamos a producir, bueno, un montón de dinero para que sigamos construyendo lo que vayamos necesitando, lo necesario, todo lo que necesita el ser humano para que siga sobresaliendo. Pero acuérdense que en los tiempos de antes eran carretas, bueyes, pero ahora no, son vehículos. Tenemos que tener todos esos adelantos. Pero la única manera que podemos tener esos adelantos es, mire, ¿cómo? Pues exigiendo a todos esos políticos, a todos esos que nosotros les pagamos. Imagínate, nosotros les pagamos, y entonces nosotros podemos reclamarles y quitarlos cada vez que nosotros queramos, para hasta que llegue un buen empleado y que haga un buen trabajo. Así que les digo, mire, hermanos jóvenes, prepárense, estudien historia. Y les vuelvo a repetir, historia, métanse en la historia. No necesariamente, si no están en la escuela o no les gusta la escuela, eso no es motivo para que ustedes aprendan. Para eso está ahorita la internet, mire, está YouTube, Facebook, ahí van a aprender tantas cosas que les va a ir sirviendo. Recuérdense, jóvenes, que a ustedes, nosotros los viejos, los necesitamos. Nosotros no podemos hacer el cambio porque somos unos seres desgraciados, unos viejos recalcinantes. Ustedes dependen de nuestro cambio del Salvador, jóvenes. No importa qué juventud sea, no importa qué religión sea. Así que yo invito a todos estos jóvenes, y todo esto, como vuelvo a repetir, este es, son cosas que yo quisiera, que lo hiciéramos, así como Roque Dalton, y porque era un ser excepcional, lo asesinaron todos estos asesinos que en mi querido El Salvador y andan dando conferencia tras conferencia, conferencia tras conferencia. Les debía de dar vergüenza a esos tipos. Así que esa es la reflexión del profe Francisco. Esto no es para desunir, esto no es para echarle la culpa a todos los salvadoreños, los 10 millones de salvadoreños somos culpables de toda esta mierda que tenemos, pero juntos lo podemos cambiar. Así que esta es la reflexión del profe Francisco con mi amigo, el griego, y este gran personaje, Roque Dalton. Y como dice Arnold, hasta la vista, baby.